Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad tenemos un invitado especial, el docente universitario e investigador Mario Rommel Arce Espinosa. Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto. Mario ha desarrollado una investigación que va a titular Arequipeñas, presidentas del Perú. Esta investigación ha abordado justamente el aporte y la participación de arequipeñas ilustres que fueron esposas de presidentes de nuestro país. Mario, ¿por qué hacer una investigación con arequipeñas que fueron esposas de presidentes del Perú? Bueno, he considerado de que se ha tratado a algunas mujeres que fueron esposas de presidente, como la famosa Mariscala o Francisca Zubiaga Bernales de Gamarra, ¿no? Pero no había, no se habían ocupado demasiado de mujeres arequipeñas que llegaron a Palacio, ¿no? Porque eran esposas de presidentes. Si bien es cierto, hay una investigación de Ricardo Vegas García, titulado Las presidentas del Perú, que viene a ser un trabajo pionero, ¿no?, en esa línea de investigación. Sin embargo, el nuestro lo que se ocupa fundamentalmente es de estas 12 mujeres, ¿no?, que estuvieron junto a sus esposos en la política peruana, en la política local, y de esta manera pues se convirtieron en las presidentas del Perú, ¿no?, ocupando o asumiendo ese cargo de primeras damas, como se las conoce actualmente. Ahora, entiendo que este papel de primera dama no era tan decorativo, por así decirlo. De alguna forma influyeron tal vez en su gobierno, incluso en la personalidad de sus esposos. Así es. Fueron factores clave, creo yo, en la toma de decisiones políticas. Muchas veces la mujer ha sido considerada, en esa época sobre todo, como el ángel del hogar, o que cumplía un rol fundamentalmente casero, ¿no? y que era pues la persona que dulcificaba en cierta forma el carácter impetuoso, ¿no?, de sus esposos. Pero considero de que el papel que cumplieron ellas fue muy importante, no solo como consejeras en muchos casos, sino incluso tomando la iniciativa para que ellos sean proclamados presidentes, o para que ellos se decidan, por ejemplo, a iniciar una campaña política, una campaña militar. Fíjate, un escritor francés y periodista, Guy Breton, ¿no?, hizo un trabajo interesante en 10 tomos sobre la historia de las mujeres de la historia de Francia. Y él propone justamente de que las mujeres en la historia de Francia en particular, a través de la historia, fueron pues cruciales, decisivas, y que estos líderes políticos, que en aquella época eran reyes o monarcas, tomaron muchas decisiones trascendentales para la vida de esos países, justamente porque se veían condicionados de cierta forma por sus esposas o por sus compañeras de ruta, ¿no? Y esto marca sin duda en las personas un antes y un después. ¿Por qué? Porque la historia formal muchas veces aborda estos temas desde el punto de vista político, pero lo atribuye todas las decisiones al líder, ¿no?, al jefe militar, al jefe político, y aparentemente pareciera que estas decisiones obedecen fundamentalmente a alta política, pero muchas veces, si no en la mayoría de casos, hay otros factores asociados a los sentimientos, a las emociones, que por ejemplo poco se ha estudiado. Si bien es cierto, ya existe esa línea de investigación referida a las emociones, los sentimientos, ¿no? Y estas emociones y sentimientos que lo vivimos todos, es igualmente importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en emprender alguna empresa, ¿no?, o también iniciar alguna jornada política. Claro, hay algunos casos que llaman la atención en esta investigación que has desarrollado, ¿no?, como el caso de Juana Pérez e Infantas, por ejemplo, que se casa con Felipe Santiago Salaverry. A mí lo que particularmente me llama la atención es que ella se casa, digamos, a los 24 años y a los 28 ya quedó viuda. Solo tuvo una vida conyugal de 3 años, algo un poco hasta triste y trágico, por así decirlo, ¿no? ¿Qué error, por ejemplo, pudo haber jugado en esos 3 años solo que compartió matrimonio con Felipe Santiago Salaverry? Consideramos que importante. En realidad, como te decía, hay poca fuente que nos
permita conocer a detalle el rol que cumplieron estas personas al lado de sus jefes, al lado de los líderes políticos, salvo algunas biografías como la de Manuel Bilbao, por ejemplo, ¿no?, que está dedicada al general Felipe Santiago Salaverry, y en la cual, por supuesto, menciona a Juana Pérez, ¿no?, como la mujer que acompañó a su marido en estas aventuras políticas, y también la que dulcificó, dice así, el carácter temperamental, irascible de Salaverry, ¿no? Y además la que después también se hizo cargo de un primer hijo que tenía Salaverry y de su hijo propio que tuvo con él, ¿no?, después de la muerte de Salaverry en febrero de 1836, fusilado aquí en Arequipa. Entonces, hay vacíos que todavía falta completar. ¿Por qué? Porque justamente la historia de las mujeres, ¿no?, que es esta nueva línea de investigación historiográfica, ha sido pues soslayada, ha sido bastante postergada, ¿no? Y por esa razón las fuentes no se han ocupado de ellas, y también quienes escriben la historia o escribían la historia en el siglo XIX y gran parte del siglo XX eran fundamentalmente varones y tenían otros criterios a la hora de escribir historia. Afortunadamente, esta nueva tendencia historiográfica de la historia de las mujeres, ¿no?, está permitiendo pues poner la atención sobre estos casos en particular, no solamente sobre primeras damas, ¿no?, que es en este caso mi interés, sino sobre la participación de la mujer en otros campos, ¿no?, en la intelectualidad, en el trabajo, en la empresa, ¿no? O sea, mujeres empresarias, mujeres políticas, mujeres intelectuales, mujeres artistas, mujeres emprendedoras, en fin, o sea, hay una serie de aspectos en la vida social en las cuales se han desarrollado en el pasado y lo siguen haciendo hoy, pero ahora con mayor visibilización. Ahora, estas 12 damas que han sido parte de tu investigación tampoco eran damas desconocidas, eran parte de familias muy influyentes en su época, ¿no? Por ejemplo, permíteme citar el caso de la mariscala de Yumina, Cipriana de la Torre, ¿no?, que se casa con Manuel Ignacio de Vivanco y además fue sobrina del mismo Francisco Javier de Luna Pizarro, quien fue ex arzobispo de Lima y luego presidente de los congresos constituyentes de varios años. No fue poca cosa. Así es. Hay un aspecto que debemos destacar, ¿no?, los lazos de parentesco. Y en el siglo XIX los lazos de parentesco fueron muy importantes, sobre todo por las vinculaciones políticas. De hecho, varias de las presidentas arequipeñas estuvieron emparentadas con políticos destacados de aquella época. Estamos hablando de Pedro Díez-Canseco, de Ramón Castilla, de Juan Antonio Peset, de José Rufino Echenique, todos ellos presidentes Nicolás de Perú, Pirola. Nicolás de Pirola, o sea, había vinculaciones. La esposa de Nicolás de Pirola el propio Nicolás de Pirola estaba emparentado con los Tristán, ¿no?, y con los Echenique, y la esposa de Pirola también era prima de él, de modo que había muchas afinidades de parentesco, y esto seguramente sirvió mucho para escalar, ¿no?, socialmente y políticamente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Ramón Castilla, los cuñados de Ramón Castilla fueron los famosos generales Díez-Canseco y Corbacho, ¿no? Su esposa, doña Francisca, tenía 4 hermanos, Francisco, Pedro y Manuel, y ocuparon cargos importantes durante los gobiernos de Ramón Castilla, ¿no? El propio Víctor Andrés Belaúnde en sus memorias hace referencia a esos lazos de parentesco, y a que Ramón Castilla se haya hecho, digamos, asesorar o rodear de esas personas, porque le servían de mucho en el mantenimiento de su propio poder político. Claro, lo que tú mencionas es muy válido, ¿no? Digamos, en esa época había un tema de... había un cambio, digamos, social, ¿no?, producto del nacimiento de la nueva república. Las familias abolengas o aristocráticas, por así decirlo, no querían quedar un poco de lado dentro de la escena pública. Entonces, como tú bien dices, buscaban un poco mantenerse vigentes todavía, y cómo emparentándose con aquellas élites o aquellas familias que todavía tenían cierto protagonismo. Y por otro lado también estaban pues aquellos exmilitares que habían combatido, digamos, en la guerra de la independencia, y que luego buscan pues ese ascenso social, ¿no? Entonces, los caudillos que vienen posteriormente
siguen esta misma línea, por así decirlo, ¿no? Ver la forma de cómo pueden ascender socialmente, porque por el lado militar, digamos, es muy limitado. O sea, quieren ascender, quieren ser protagonistas no solo a nivel militar, sino a nivel político. Quieren ser parte de la casta política vigente que reclama el poder para sí en ese momento. Eso se ha destacado mucho. Por ejemplo, Carlos Neuhaus, refiriéndose al enlace matrimonial entre el coronel Mariano Ignacio Prado y Magdalena Ugarteche Gutiérrez de Cosío, ¿no? Dice, bueno, este es un enlace que favorecía mucho a Prado desde el punto de vista social, porque Magdalena Ugarteche pertenecía a la élite arequipeña, ¿no? Y sus vinculaciones sociales eran muy extensas. Lo favoreció mucho a Prado en ese sentido, ¿no? O es el caso también del propio José Rufino Echenique, casada con la hija de don Pío Tristán y Moscoso, ¿no? Doña Victoria Tristán Flores del Campo. Era también de la élite arequipeña. Claro. Su padre fue el último virrey. Virrey, claro, que juró en Arequipa por disposición dada desde el Cusco, ¿no? Y por supuesto tenía pues muchas relaciones familiares, también tenía poder económico, habría que decirlo, ¿no? Y Victoria Tristán de Echenique estaba prometida inicialmente, o sea, a un sobrino de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Pero don Pío Tristán le dijo de que digamos, su hija pues ya estaba comprometida con José Rufino Echenique. Esto lo cuenta el propio Rufino Echenique en sus memorias, por eso tuvo que apurar el matrimonio y luego se fueron a vivir a Puno, donde había una hacienda de ellos, y luego ya retornaron a Lima a seguir con sus actividades y su carrera política. O sea, o es el caso de Juana Tirado, ¿no? Tirado de Peset, la arequipeña, ¿no? Y vinculada a muchas familias tradicionales de nuestra ciudad, como los Díez Canseco, Abril, Llosa, Ruiz de Somocurcio. De modo que estos lazos de parentesco, estos vínculos familiares, ayudaron mucho a los políticos en sus carreras políticas, y ellas mismas también, ¿no? Los favorecieron con sus conexiones familiares, políticas, económicas, ¿no? Y creo que en el siglo XIX, sobre todo, predomina todavía este tipo de alianzas familiares motivadas evidentemente por razones amorosas, ¿no? Pero también por razones políticas, podríamos decirlo entre comillas, ¿no? Claro, poco se sabe justamente del rol que jugó justamente la mujer en la historia, como tú bien dices, ¿no? Y no solo en la época republicana, porque yo he leído algunos estudios mucho más atrás, incluso de la época inca, donde se habla también del rol el similar que juega la mujer, porque de alguna forma va direccionando su ascenso en el poder para que luego se conviertan en incas, por ejemplo. Y es algo que hoy poco se conoce o no se difunde, porque como tú dices, pues se tiene todavía tal vez ese paradigma, ¿no? De que la mujer pues ocupaba un segundo rol, un rol digamos secundario, casi inexistente, pero se ve que cuando se habla de poder, la mujer estaba cerca al esposo, al que ascendía, sí, de alguna forma, como tú dices, o lo direccionaba, lo ayudaba, lo apoyaba, o a través de su familia lo colocaba, ¿no? Claro, no ejercía una función pública, ¿no? Claro. Pero sí tenía una faceta pública. Así es. O sea, en la esfera pública, ¿no? Si bien es cierto, estas mujeres, estas señoras, no tenían un cargo público, una función pública, pero sí desempeñaban un rol en la esfera pública y en la esfera privada, ¿no? Porque, por ejemplo, Francisca Díez Canseco de Castilla conspiró con otras mujeres, se habla hacia 1843, en la famosa conspiración de las sortijas negras, ¿no? Que cuenta Jorge Basadre, en una tradición poco conocida, en la cual cuando Manuel Ignacio de Vivanco era el director supremo del directorio en 1843 y estaba pues persiguiendo a Ramón Castilla, las esposas de los militares perseguidos por el directorio sesionaban clandestinamente en la ciudad de Lima para poder derrocar al gobierno de Vivanco, ¿no? Y esta conspiración fue descubierta por los agentes de Vivanco y doña Francisca, o doña Pancha, como era conocida, terminó presa, prisionera. El propio Ramón Castilla, desde fuera, le mandó una carta a Vivanco pidiendo garantías para su esposa, ¿no? Entonces, ahí vemos la presencia de doña Francisca, pero en la esfera
pública, ¿no? O también doña Victoria Tristán de Echenique, cuando su marido cae derrotado en la batalla de La Palma y acaba su gobierno, ¿no? En enero de 1855 pasa al exilio, a la clandestinidad, ¿no? Y su esposa, en un documento que dirige en 1861 al presidente de la época, Ramón Castilla, le pide que su esposo sea sometido a juzgamiento, ¿no? Porque no podía permanecer mucho tiempo fuera del país y porque además quería ponerse a derecho, como se acostumbra a decir ahora. Entonces es su esposa la que en representación de Echenique, ¿no? prácticamente reclama ante el gobierno de Castilla para que su esposo sea juzgado como es debido, ¿no? pero que cese la prohibición de que pueda regresar al país. Claro, también tenemos el caso de Magdalena Ugarteche, por ejemplo, que se casa con Mariano Ignacio Prado y que tiene un rol también protagónico en este episodio de reconquista de España, ¿no? Y que finalmente se sella pues, con el combate 2 de mayo del 2 de mayo de 1966. Eso también es poco conocido, o sea, solo se hablaba del combate 2 de mayo, pero ¿quiénes estaban detrás de esto, no? Claro, la dama estoica le llama a Carlos Neuhaus, no solamente por el papel que le correspondió en el combate del 2 de mayo, sino también durante la guerra con Chile. Recordemos que Prado viaja al extranjero y Piérola prohíbe su regreso al país. Sin embargo, Magdalena Ugarteche queda en la ciudad de Lima y como testimonia la propia Antonia Moreno de Cáceres, esposa del general Cáceres, Magdalena Ugarteche junto con otras mujeres contribuyeron, ¿no? a la confección de ropa para los soldados que estaban haciendo resistencia en la Sierra Central, ¿no? Entonces, hubo un papel clave que cumplió Magdalena en este periodo, previo a la guerra y durante la guerra, ¿no? Pero este aporte, pues como lo hemos dicho, no es muy conocido. Afortunadamente, un par de biógrafos de Magdalena Ugarteche han dado a conocer, ¿no? esta actividad suya, ¿no? Claro, aunque a Prado no se le recuerda gratamente, ¿no? Porque su viaje a Chile, que fue con la intención de agilizar la compra de armas, finalmente es asumido como una traición. Dice, ¿cómo abandona el país pues, el presidente en un momento tan crítico? Es bastante controvertido el viaje de Prado en diciembre de 1879, ¿no? De hecho, esto ha dado lugar a muchas teorías. La más certera posiblemente es de que abandone el país, ¿no? Primero porque había la intención de comprar o concretar la compra de los buques blindados, ¿no? Pero fue una decisión política errada, ¿no? En una coyuntura pues, particularmente especial, siendo él el director supremo de la guerra, no podía abandonar el país, de modo que es totalmente desacertado desde todo punto de vista esta decisión, pero las consecuencias, digamos, recayeron sobre la familia del presidente, porque doña Magdalena y sus hijos tuvieron que soportar con estoicismo, diríamos así, pues los comentarios, las críticas, ¿no? de que fue objeto su marido, sobre todo por el partido de oposición a Prado, en este caso los pirolistas, ¿no? y aquellos que estaban en contra de este presidente. Dentro de estas 12 damas ilustres arequipeñas también está María Jesús Rivera, esposa de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Todos recordamos a José Luis Bustamante y Rivero, pero nadie se imagina pues, qué calidad de mujer tuvo detrás de él y que supo llevar y sostener la familia, digamos, y cómo incluso ella fue tan importante en su postulación a la presidencia, porque ahí cuentas algo de que no se conocía, que tal vez si a él se le consultaba o sus hijos opinaban respecto a la postulación de José Luis Bustamante y Rivero, él tal vez iba a desistir, pero fue su esposa la que lo anima. Así es el testimonio de Beatriz Bustamante, la hija de José Luis Bustamante y Rivero. Es ella la que testimonia, ¿no? Casi confesiones muy personales, muy íntimas, acerca del carácter de su madre y de lo importante que fue en la vida de Bustamante, ¿no? No obstante que era una mujer un poco opaca desde el punto de vista de la esfera pública, así como la esposa de Nicolás de Piérola, ¿no? Sin embargo, internamente era ella la que prácticamente
motivaba a su esposo a tomar las grandes decisiones como postularse a la presidencia de la República en 1945, porque ella sabía, como muchos otros, que el único personaje político que podía, digamos, convocar a la población peruana y que votara por el Frente Democrático Nacional era pues José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Entonces, ese es un capítulo en la vida de María Jesús Rivera y Rivera. Hay otros momentos en la vida de Bustamante en los cuales ella también influye bastante, según lo confiesa su hija, ¿no? Beatriz. Aunque el gobierno de Bustamante acaba pues con un golpe de estado de su ministro, ¿no? De Manuel Odría a Moretti, ¿no? Y Manuel Odría Moretti también se casa con una arequipeña, ¿no? Con María Delgado, ¿no? María Delgado, sí, pues, que además tiene incluso participación en el escenario político ya hacia el siglo XX, porque ella postula, si no me equivoco, primero a la alcaldía de Lima, compite con Luis Bedoya Reyes, y luego es parte de una fórmula presidencial porque ella va como vicepresidenta por la fórmula de lo que en ese momento era la Unión Nacional Odrista, ¿no? Un poco intentando mantener todavía el legado pues, de Odría. Así, fíjate, son las ironías de la vida, ¿no? Quien había sido su ministro de gobierno termina pues siendo el protagonista del golpe militar de octubre de 1948 y casualmente pues asume el poder como en una junta militar, y la esposa de Odría es una arequipeña nacida en Chuquibamba, María Delgado Romero de Odría, ¿no? Digamos que este personaje, María Delgado de Odría, va a cumplir un papel igualmente importante en la segunda mitad del siglo XX, esta vez ya con un carácter de mucho más presencia, ¿no? No solamente en la escena política, en la escena social. Es ella la que instituye la Navidad del Niño Peruano. A ella es a la que se le conoce como la Evita peruana. La Evita Perón se le conoce peruana. así como la Evita Perón peruana, ¿no? No solo porque la conoció, sino porque coincidieron pues el gobierno de Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón en los años 50 con el gobierno militar de Odría, ¿no? De modo que había pues una amistad entre ambos gobernantes y también entre ambas esposas. Y algo parecido que hacía Eva Perón en la labor social. La labor social en Argentina, lo hacía también aquí en Perú María Delgado de Odría, evidentemente con las distancias, ¿no?, que corresponde a cada país, y con los liderazgos además, ¿no?, porque Eva Perón pues tenía un liderazgo enorme, ¿no? Ella fue también partícipe de la creación del distrito Villa María del Triunfo en Lima. Villa María del Triunfo en Lima, así es. Y ese liderazgo, digamos, esa empatía que tenía María Delgado de Odría con la población a través de este recorrido que hizo del país, llevando asistencia social, ¿no?, a las clases necesitadas, como se decía en aquella época, le va a concitar pues un respaldo popular importante, significativo, y por tal razón la Unión Nacional Odrista, como tú bien habías dicho, la va a postular a las elecciones municipales de 1963, pero María Delgado de Odría pues no tenía los atributos de liderazgo, de oratoria, que tenía su par Eva Perón, que sí era una oradora, ¿no? y tenemos videos de ella hablando a la población. En su caso no tanto, ¿no? Por esa razón su candidatura, que seguramente inicialmente generó mucha expectativa, luego terminó siendo derrotada pues, nada menos por Luis Bedoya Reyes, que sí era considerado pico de oro, que sí era considerado pues, un hombre telegénico, que tenía mucha presencia, ¿no?, en los medios y declaraba mucho, a diferencia de María Delgado de Odría, que no era una mujer muy parca, de pocas palabras, ¿no? Y bueno, esto conspiró en contra de su postulación a la alcaldía. Pero lo cierto y relevante es que ella pertenece a las primeras mujeres, en todo caso, que incursionan en la vida política activa, claro. Si bien es cierto, el año 56 ya se eligieron las primeras mujeres políticas, o sea, senadoras y diputadas, el año 56 para ese congreso, hasta el 62, pues María Delgado de Odría ya antes había ejercido un rol protagónico en la escena nacional y luego es candidata a la alcaldía de Lima, y como tú bien lo has dicho, lo has recordado, el año 80 postula también a la segunda vicepresidencia de la República. O sea, son los antecedentes de mujeres, en este caso nacidas en Arequipa, que tienen pues una
una presencia, una figuración, ¿no?, en la política nacional. Claro, estas remembrancias que tú citas, Mario, de alguna forma sirven pues como un tributo también a Arequipa. Estamos a escasos días de celebrar el 483 aniversario de Fundación Española y estamos acá revalorando, ¿no?, el rol de la mujer arequipeña en el escenario político del país, algo poco conocido, pero que también nos permite traer a colación este tema de la identidad regionalista de Arequipa, porque bien has dicho pues, el particular carácter que tenían estas damas, ¿no?, y que calza muy bien también con digamos, el estilo, la particularidad de los arequipeños. Mario, esta identidad regionalista de Arequipa o la identidad regional arequipeña, ¿cómo aporta en la fundación, en la creación de la nueva república llamada Perú? Bueno, es muy importante, ¿no? Sin duda, yo creo que acá es muy interesante ver esta situación que Arequipa en particular vive por el aislamiento que tiene con la capital y da origen a un desarrollo propio, se puede decir, además porque las economías estaban fragmentadas, de modo que en el norte, en el centro y en el sur había determinadas características de economías regionales y la nuestra pasaba por el comercio de la lana, por ejemplo, ¿no? Y también la aparición de centros de enseñanza superior permitió la aparición de una nueva clase media intelectual arequipeña, ¿no? Y la aparición pues, de estos personajes del siglo XIX que van a dar origen a lo que yo denominaba la República de las Letras, a la República de Sabios, ¿no? Y por supuesto a que Arequipa tenga una presencia protagónica en la política nacional. No en vano, ¿no?, Jorge Basadre había dicho en La multitud, la ciudad y el campo, en la historia del Perú, que Arequipa era la pistola que apuntaba al corazón de Lima por las llamadas revoluciones de que fue protagonista durante el siglo XIX entre 1834 y hasta 1866, ¿no? Casualmente es un periodo que también estudió y sobre todo testimonió en primera persona el deán Juan Gualberto Valdivia. Entonces Arequipa ha tenido un desarrollo propio, ¿no?, cuando todavía no estaba lo suficientemente conectada con otras regiones como lo está hoy, ¿no?, a través de las carreteras, ¿no?, o por ejemplo de los viajes aéreos. Antes era el viaje se hacía por vía fluvial o por los caminos de herradura, que eran bastante largos y extensos, ¿no? Entonces, esto también, a semejanza de lo que ocurrió, por ejemplo, en Escocia, lo traigo a colación, en Edimburgo, en Escocia, también tuvo un desarrollo propio por ese aislamiento. Entonces, Arequipa, por lo menos en el siglo XIX, ese aislamiento le permitió tener una pujanza particular. Hay una frase que siempre destacan los arequipeños y los arequipeños antiguos, ¿no? No en vano se nace al pie de un volcán. Y tal vez eso sí lo tenían bien claro las personas del pasado, porque esto de alguna forma los obligaba a ser protagonistas de su tiempo, ¿no? Y hoy tal vez es algo que nos falta, ¿no? Es algo hoy que todavía simplemente vivimos de un orgullo que no nos los hemos ganado tal vez y que tal vez incluso no nos lo merecemos porque no hacemos algo porque la ciudad cambie, la ciudad mejore y seamos parte del cambio también en el país. Bueno, tenemos una clara conciencia en el siglo XIX de que somos un pueblo con características particulares. Esa cita de Jorge Polar, no en vano se nace al pie de un volcán, es el reconocimiento de la existencia de una tradición, de una historia que se ha forjado, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente se ha escrito en el siglo XIX, ¿no? Evidentemente las bases se remontan a mucho tiempo atrás, pero en el siglo XIX se escribe esa historia con una serie de tradiciones, ¿no?, la tradición jurídica, la tradición revolucionaria, ¿no?, la tradición letrada, son varias tradiciones que se forjan fundamentalmente en el siglo XIX y no es raro, ¿no?, que esa presencia de Arequipa en la escena nacional también vaya de la mano con la presencia de estas mujeres de la élite arequipeña sobre todo, ¿no?, que estuvieron muy vinculadas a estos políticos o caudillos nacionales que casualmente
ejercieron el cargo de prefecto departamental aquí en la ciudad de Arequipa. Mario, yo no quisiera acabar la entrevista sin pedirte tal vez una reflexión y un llamado de atención, tal vez a partir de este legado que tenemos los arequipeños hacia las autoridades, ¿no? Hacia los líderes de Arequipa, hacia quienes en algún momento van a ejercer pues, los destinos de nuestra región y el país. Bueno, mi exhortación en todo caso a tomar en consideración el pasado de Arequipa. Yo creo que Arequipa tiene varias tradiciones que acabamos de comentar y eso es un potencial, ¿no?, que encierra nuestra ciudad y que las autoridades debieran tomar en cuenta, ¿no? Su tradición literaria, su tradición jurídica, ¿no? Su tradición legalista, de defensa de la legalidad, el civismo que ha demostrado Arequipa a lo largo de su historia. Las autoridades debieran ver con mayor expectativa y con un mejor horizonte el desarrollo de nuestra región. Bien, gracias Mario. Ojalá que estas palabras justamente pues, signifiquen de inspiración y motivación para nuestras autoridades y los líderes que demanda la ciudad y la región. Gracias. Con nosotros estuvo Mario Rommel Arce Espinosa, docente universitario e investigador. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.